¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta séptima sesión de la materia Elementos de Comercialización 1. En esta séptima sesión continuaremos con el tema 2 que iniciamos la sesión pasada. Ahora vamos a ir con el segundo subtema precisamente relacionado con las estrategias que tenemos que tomar en cuenta que llevan a cabo los competidores. Es decir, por un lado, analizamos primero cuál es el comportamiento del consumidor para posteriormente analizar qué es lo que está pasando en el terreno donde vamos a decidir pisar. Es decir, es muy importante tener la posibilidad de conocer a fondo, de una manera acertada, la actuación que está teniendo la competencia. Por tal motivo vamos a dar inicio a este tema fundamental dentro de toda nuestra estrategia comercial que vamos a implementar una vez que todos ustedes, espero, tengan la responsabilidad de dirigir el área comercial de alguna empresa, o mejor aún, que tengan la oportunidad de ser los directores generales y puedan coordinar y supervisar las labores de su propia empresa. Vamos a empezar con esta segunda parte del tema 2 y vamos a empezar como siempre a definir los objetivos de nuestra sesión. En esta sesión vamos a tener la posibilidad de comprender la importancia de analizar de manera amplia cuáles son las estrategias más importantes que hemos decidido instrumentar y que tienden a conocer a la vez las estrategias que la competencia lleva a cabo. Esto va a influir de manera muy puntual en la manera como vaya caminando nuestra estrategia. Es decir, no es un estudio que se hace de una vez por todas. El conocer las estrategias que está llevando la competencia a cabo en el aspecto comercial es una labor constante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la competencia puede cambiar las estrategias una vez que sepa que hay un participante que le puede pisar los talones en el mercado, o simple y sencillamente porque quiere introducir unas formas diferentes de llevar a cabo su proceso de comercialización. Por eso es que es tan importante destinar a una persona dentro de la organización o a un área, si la organización es más grande, a irle dando un seguimiento cercano al paso, al ritmo que lleva la competencia. Cuando la competencia es quien marca el paso, pues tenemos que ver la manera de acortar la distancia que existe con ellos. Si nosotros somos quienes marcamos el paso, pues mejor aún. Es importantísimo que tengamos esa visión de quién viene atrás de nosotros o de los que vienen atrás de ese que viene detrás de nosotros. Uno de los grandes errores que se cometen cuando se quiere analizar a la competencia es que después de un determinado tiempo en donde se ha asegurado cierta permanencia en el mercado, y más aún si se tiene el liderazgo, ya no se estima la actuación de la competencia, o a lo mejor se estima la actuación de aquella más cercana, pero no se estima la que viene atrás, y muchas veces la que viene atrás es la que tiene más deseos, trae mucho más ímpetu para desarrollar un mercado específico, para competir en ese mercado o incluso para convertirse en líder del mercado. Empecemos pues. Vamos a empezar definiendo lo que es el análisis competitivo. ¿Qué entendemos por hacer un análisis competitivo? Como todo, cuando nos decidimos hacer un análisis de determinadas condiciones, pues vamos a tener que aplicar un proceso. Un proceso que consiste en relacionar a la empresa con el entorno. Es decir, involucrarla con el entorno, con el campo de juego en el que va a participar. Esto, sin lugar a dudas, va a permitir conocer las fortalezas y las debilidades de la propia empresa, así también como sus oportunidades y sus amenazas. En relación al mercado objetivo,
y principalmente en relación a lo que está haciendo la competencia. Es decir, cuáles son nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras oportunidades y nuestras fortalezas propias y cuáles son en relación a la competencia, cuáles son las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de la competencia y cuáles son en relación a nosotros. Esa posibilidad nos va a ubicar mucho más en esta competencia, si queremos que sea cerrada, si queremos que únicamente sea una presencia, pero que a la vez vaya ganando mercado, o si definitivamente no queremos competir con una determinada empresa. Sin embargo, yo creo que todos queremos tener un producto que sea competitivo para adquirir una cuota en el mercado. El análisis competitivo es la base sobre la cual se va a diseñar la estrategia comercial. Y se va sobre esta base, es decir, sobre este análisis competitivo, va a ser determinante el hecho de que nuestra estrategia comercial tenga éxito o no tenga éxito. Quiero hacer una aclaración al respecto. Cuando hablamos de un análisis competitivo, no necesariamente nos referimos a determinar las condiciones por las cuales vamos a tener una competencia cerrada, agresiva, valiéndose lo que sea para ganar mercado. No, hoy en día muchas veces esa competencia que existe en sí, y todas las empresas, como les decía, quieren ganar cuota de mercado, muchas veces esa competencia o ese análisis de la competencia nos puede llegar a determinar condiciones de alianza, condiciones de participación conjunta con esta competencia, que a fin de cuentas pueden llegar a redituar mayores beneficios para nuestra empresa. De ahí es que es tan importante realizar este análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, porque quizá tengamos en un principio todo el optimismo para sacar un producto al mercado, pero analizando las cosas más a fondo nos podemos dar cuenta que nuestras posibilidades, por nuestra infraestructura, por el tiempo que tenemos en el mercado, por el posicionamiento de otras marcas o incluso también por la manera que solemos aplicar nuestros procedimientos, pueden determinar ese análisis que no estemos en posibilidades de ser competitivos. Y no solamente competitivos, a veces podemos llegar a la conclusión que no estamos en posibilidades de participar en ese mercado, que tendríamos que adecuar el producto hacia otro mercado, o si insistimos en atacar ese primer mercado, pues llegar con un producto con características totalmente diferentes o en sí con otro producto. De ahí es que es tan importante el análisis competitivo. Muchas de las empresas salen al juego del mercado sin hacer un análisis competitivo. Algunas llegan a tener suerte porque llegan a presentar un producto que efectivamente no tenía una competencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, si se subestima la participación de la competencia, pues las posibilidades de fracaso se incrementan considerablemente. Para poder hacer este análisis competitivo, habremos de conocer o quizá intuir lo siguiente: ¿qué cambios y en qué se están basados los cambios, en qué están basados los cambios que está aplicando el competidor? ¿Qué ha hecho en cuanto a cambios para tener éxito y haber ganado una cuota en el mercado? Otra situación es conocer o intuir la probable respuesta de este competidor a posibles movimientos estratégicos que otras empresas pudieran iniciar. Normalmente, cuando se está en un sector, es muy común que fluya la información, y quizá si no ha habido algún participante
que ya se decidió entrar en un mercado dominado por alguien más, sí está comenzando a diseñar o ya diseñó ciertas estrategias para participar. Y las empresas se llegan, sobre todo el líder del mercado, se llega a enterar, tiene sus canales de comercialización a través de los cuales se entera si alguien más va a participar en el mercado. Bueno, es importante ver qué reacción está teniendo esta competencia. También es importante conocer la reacción y la adaptación de los diversos competidores a posibles cambios del entorno que pueda ocurrir, ¿sí? Es decir, tanto el que está participando como líder del mercado, como el resto de los competidores, una vez que se decida la empresa participar, ¿cómo van a reaccionar ellos? ¿Sí? Eso va a significar cambios en el entorno competitivo. Y es muy importante ver si lo van a sobreestimar, si lo van a subestimar o simple y sencillamente no lo van a tomar en cuenta. Hay elementos para saber esto. Afortunadamente, cuando alguien ya participa en un mercado, les comentaba que siempre hay la manera de obtener esta información. Sin embargo, hay que buscarla si es que no es tan fácil adquirirla, porque de esa manera nosotros vamos a poder definir por qué lado podemos introducirnos a ese mercado o qué cambios tuviéramos que hacer tanto al producto como a la manera de comercialización del producto. Sin embargo, siempre nos preguntamos quién es nuestro competidor. Realmente nuestro competidor es alguien que está fabricando un producto idéntico al que nosotros fabricamos. No necesariamente. Esta pregunta es muy importante responderla porque nuestro competidor puede ser alguien que está ofreciendo al mercado un producto en condiciones similares o que sirve para lo mismo, pero lo más importante es alguien que está satisfaciendo una necesidad en específico, ¿sí? Es decir, una necesidad se puede satisfacer con productos con ligeras diferencias o quizá con grandes diferencias. Por ejemplo, es más importante determinar un segmento de mercado, ver una necesidad en específico que tenga que satisfacer y de acuerdo a eso presentar un producto o varios productos, independientemente de que un producto similar lo haya presentado la competencia. Un ejemplo claro que puede ser es, por ejemplo, el mercado del entretenimiento de los niños. Se satisface la necesidad de entretenimiento de los niños a través de sus familias, a través del ingreso de los padres. Sin embargo, dos productos que pueden ser competitivos pero que son totalmente diferentes son, por ejemplo, los parques de diversiones, ¿sí? Y por otro lado, el mercado de películas infantiles. Son dos mercados que aparentemente no tienen nada que ver, pero que sí, dentro del presupuesto que se le destina al entretenimiento en las familias, sí tienen que ver en las decisiones de los consumidores. Entonces, si un mercado ofrece ciertas ventajas, tiene promociones, tiene ofertas, pues va a haber la posibilidad de que la decisión hacia consumir eso, dejando de consumir, en este caso, boletos de cine, y por consumir entretenimiento en parques de diversiones, se va a dejar de consumir los boletos de cine por consumir algo que por mi presupuesto me está rindiendo más. Es el famoso concepto de costo de oportunidad que utilizamos los economistas, en donde el costo de oportunidad, les recuerdo, los que ya llevaron su curso de teoría económica, pues no es más que a lo que elegantemente se le dice el valor de lo que me hubiera costado la posibilidad mejor que deseché por haber tomado otra decisión. Es decir, en este caso el costo de oportunidad de consumir boletos para parques de diversiones sería
el costo de consumir, o lo que dejé, o la satisfacción que me hubiera podido dar el consumir los boletos de cine, que en este caso sería el medio a través del cual cubriría la necesidad en segundo lugar. Ese es el concepto de costo de oportunidad, y que viene muy bien a esta situación de la determinación de quién es nuestro competidor. Pues pueden ser otro bien que pueda significar un costo de oportunidad para el consumidor. Si nosotros queremos realmente hacer un análisis competitivo y a través de él definir una estrategia adecuada que nos lleve al éxito, pues tenemos que iniciar un proceso y tenemos que seguir los siguientes pasos. Analizar la situación que actualmente enfrenta la empresa en primer lugar, ¿sí? Tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno. En el ámbito externo, bueno, pues es el entorno, es la competencia, es el mercado, son los intermediarios, son los suministradores y en general todo individuo, organización, autoridad que tenga que ver con la empresa. No podemos subestimar ningún factor externo en este análisis que vamos a hacer de la competencia. Analizar el entorno, pues simplemente el entorno es desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicosocial. Si queremos ubicarnos en una determinada ciudad, en un determinado contexto, tenemos que entender algunos aspectos de costumbre, de moda, que más adelante les voy a ir platicando en la próxima sesión. Pero aquí es fundamental hacer ese análisis externo. De la competencia, bueno, pues es lo que nos ocupa en esta sesión y en este subtema, pero quizá de una manera general en un principio, porque esto va a ser parte del propio análisis competitivo a detalle que realicemos para ya decidir qué estrategia tenemos que llevar a cabo. También tenemos que analizar las condiciones del mercado. Este mercado es difícil establecerse, por ejemplo, hay muchas trabas de las autoridades. Queremos establecer, por ejemplo, un negocio en alguna colonia, quizá los impedimentos de los vecinos, porque está considerada como área habitacional, sean grandes, o por el contrario, queremos establecer un negocio en un área en donde el giro pues no va a ser algo que suelan consumir, el producto o el servicio que vamos a ofrecer, no va a ser algo que suelan consumir los habitantes o el mercado cautivo que podamos tener en una determinada zona, ¿sí? Esas son condiciones de mercado que tenemos que tomar en cuenta. Otra de las condiciones de mercado, como ejemplo que podemos tomar en cuenta, es el porcentaje de mujeres, el porcentaje de niños o el porcentaje de adultos mayores que hay, porque pues eso va a determinar también si tenemos ahí un mercado cautivo de un determinado segmento del mercado, ¿sí? Aunque las condiciones ya actualmente cambian considerablemente cuando ya los negocios no únicamente son negocios que tienen un alcance hacia una determinada área geográfica, que puede ser desde una colonia hasta un estado, un país, un continente, etcétera, o todo el mundo. Ahora ya los negocios pueden estar establecidos en un determinado lugar y las tecnologías de la información y de la comunicación nos dan la posibilidad de atraer hacia ese lugar a un determinado mercado. Sin embargo, bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces, por ejemplo, los locales comerciales, cuando queremos tener una venta al detalle y venta al público, pues en las zonas más transitadas, pues obviamente sus precios son mayores y tienen que ser considerados dentro de nuestro análisis de factibilidad financiera del negocio.
Otras veces, pues únicamente se requiere de una oficina para operar y desde ahí que salga una fuerza de ventas previamente concentrada, capacitada y que únicamente se estará reportando. Pero aún así, ahí tendríamos que evaluar condiciones de ubicación de esa oficina para que de manera fácil puedan llegar nuestra fuerza de ventas. Es decir, las condiciones de mercado que enfrentemos en un determinado lugar van a ser fundamentales para diseñar nuestra estrategia competitiva y pues para asegurar un éxito. Sobre todo también para tener equilibrados nuestros ingresos con nuestros costos y tener, por supuesto, como les he venido mencionando, lograr la rentabilidad en todo momento por producto vendido, por vendedor utilizado o por vendedor empleado y la rentabilidad de toda la empresa en su conjunto. Desde el punto de vista interno, pues tenemos que analizarnos a nosotros como organización, tenemos que analizar nuestros recursos, nuestras capacidades, ¿sí?, nuestros alcances, nuestra experiencia, nuestra posición en el mercado, nuestro prestigio, nuestra fidelidad hacia la marca, hacia la organización. Tenemos que hacer un análisis amplio de en dónde nos encontramos. De ahí hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Nos falta, estamos sobrados en relación a la competencia, pero sí internamente hacer un análisis imparcial de cuáles son nuestras condiciones para competir en un mercado, para participar en ese mercado y ser muy sinceros con nosotros mismos. Eso es algo muy importante. Los tomadores de decisiones y sobre todo en el ámbito del mercado tienen que saber hasta dónde participar y si realmente se abre una oportunidad que sería maravillosa ante una época de crisis que enfrentemos, de baja en ventas, sería algo que nos podría posicionar en una situación diferente como empresa y ante la competencia, tener la capacidad de decir si efectivamente podemos aprovecharla al máximo y no pueda significar una situación de desorden en nuestro plan que tenemos previamente visualizado o pueda significar un desastre que determine el cierre de nuestra organización. Es muy importante saber el punto tal en el cual nosotros decimos que sí o decimos que no. O incluso ya estando participando en un mercado, evaluando el costo que se pueda tener, el punto tal que minimice costos, por supuesto, en el cual nosotros podamos tomar la decisión de retirarnos del mercado, sin que esto pueda tener repercusión hacia la propia empresa o que pueda tener una repercusión de imagen, de prestigio, pero aún así a veces es conveniente tener una afectación en cuanto a la imagen y prestigio de la empresa que seguir participando en un mercado que a la larga pueda acelerar una dificultad financiera y el cierre de la empresa. Esto es en relación al punto número 1 para tener un planteamiento del análisis competitivo. Otro aspecto que hay que considerar son los objetivos que se quieren alcanzar, ¿sí? Exactamente qué objetivos tenemos. Vamos al pizarrón y vamos a ver que por un lado tenemos aquello que observamos de nuestra empresa. Por otro lado, tenemos lo que nosotros queremos ver o lo que deseamos. Ya a lo largo de las otras sesiones les he estado hablando de esto. Aquí nosotros vamos a tener una brecha. Y el objetivo es reducir la brecha que existe entre lo deseado y lo observado.
¿Cómo la vamos a reducir? Pues haciendo una planeación. La vamos a reducir determinando las acciones que se tienen que hacer y poniéndolas en práctica. Es decir, vamos a tener una ejecución de esas acciones. ¿Sí? Posteriormente, vamos a evaluar lo que estamos ejecutando de acuerdo a lo que planeamos. Y aquí vuelve a haber una brecha entre lo que planeamos y lo que ejecutamos y los resultados que obtuvimos al ejecutar. Y de acuerdo a esa evaluación, vamos a definir los cambios que tuviéramos que hacer para alcanzar nuestro objetivo deseado. Es decir, vamos a adecuar. Y esto, pues no es más que ser estratégico. Todo esto, ¿sí?, implica un comportamiento estratégico. Y este análisis competitivo nos va a permitir tener un comportamiento estratégico en cuanto a planeación, ejecución, evaluación y adecuación de lo que nosotros planteemos para reducir esa brecha entre lo observado y lo deseado. ¿Sí? Entonces, definiendo los objetivos que queremos alcanzar, actuando estratégicamente, ¿sí?, vamos a tener la posibilidad de reducir la brecha y de definir de manera más clara hacia dónde queremos llegar. Un punto número 3 va a consistir en desarrollar las estrategias tendientes a alcanzar los objetivos definidos. Este desarrollo de las estrategias, bueno, ya previamente se los expliqué, es la ejecución, ¿sí? Una vez que tenemos que hemos planeado de acuerdo al objetivo que queremos llegar, ¿sí? Y esta ejecución, pues, va a ser muy importante que la conduzca alguien, que la conduzca un líder capaz de ejecutar, capaz de con su trabajo, ¿sí?, demostrarles a los demás la posibilidad de que las cosas se pueden alcanzar, ¿sí? Hay un libro que les recomiendo mucho de Ram Charan, uno de los grandes gurús de la administración contemporáneos, asesor de empresarios de la altura de Jack Welch, por ejemplo, que se llama El arte de la ejecución en los negocios. Y precisamente un fundamento de ese libro es el hecho de que la persona que dirige tiene que ser un ejemplo, pero un ejemplo con su propia actuación, no nada más delegar y decir cómo se tienen que hacer las cosas. Poner el ejemplo de cómo se tienen que hacer, obviamente tomando en cuenta su calidad de líder, su posición dentro de la empresa, su experiencia, su capacidad para poder coordinar a un equipo de trabajo, pero siempre ejecutando, después ejecutar y al final seguir ejecutando, pero no perdiendo de foco el objetivo y menos aún la posibilidad de que se pueden ir adaptando las estrategias que se ejecutan de acuerdo a una evaluación continua que se va haciendo. Eso es también lo que vamos a hacer en el proceso de comercialización. De acuerdo a Porter, un estudioso del marketing, nos dice que existen diferentes fuerzas en la actividad comercial que determinan la competencia. Es decir, esta acción de competir está influida por
diferentes fuerzas. Aquí en la pantalla les voy a ir indicando el esquema. Por un lado, en el centro podemos ubicar a los competidores del sector. Existe en ese cuadro, tomémoslo como el campo de acción, como un campo de fútbol a donde saltan a jugar los competidores, y hay una interacción de fuerzas de un lado y de otro que determinan la competencia en el sector. Pero adicionalmente a las propias fuerzas de cada uno de los competidores, hay otra serie de influencias, o en este caso llamémosle variables externas, que también van a determinar la manera en que compitan los mismos que están allá adentro y van a determinar la ventaja hacia un determinado lado. Estas fuerzas pueden ser, pues, otros competidores potenciales que preveamos nosotros que puedan entrar en el mercado en un determinado plazo de tiempo, ¿sí? Esto puede significar una amenaza para la propia competencia que se está ya dando, pero también puede haber una fuerza determinante que es la fuerza de los propios compradores. Los compradores en algún momento pueden desarrollar destrezas para negociar mejor con quien les está ofreciendo el producto, o las condiciones propias que está enfrentando cada comprador lo sitúan en una posición de mejor negociador en algún contexto, o ha obtenido herramientas e información suficiente para poder obtener ciertas ventajas de su negociación. Esa es una segunda fuerza que también puede ser externa a la competencia propia que puede haber entre dos empresas. Una tercera fuerza es la influencia de los bienes sustitutos, ¿sí? Los bienes sustitutos es algo que siempre lo tenemos que contemplar, que siempre lo tenemos que tener, es algo que debemos tener en mente, porque en cualquier momento surge el producto sustituto para competir en el mercado en el que estamos. Esta también puede significar una amenaza propia de este tipo de productos. Hay que tener muy claro, en primer lugar, cuáles pueden ser los productos que sustituirían al nuestro, así también como los que son complementarios, por supuesto, pero los sustitutos son los que pueden determinar una competencia cercana y una competencia no en un plazo muy largo, y menos aún en las condiciones actuales en que hay posibilidades de desarrollo de producto mucho mayores a las que había hace 20, hace 30 años, y también porque la gente cuenta con mucha más información, tiene los medios adecuados para informarse y conocer características, bondades y todo lo que les puede ofrecer para satisfacer sus necesidades un determinado producto. Y una cuarta fuerza son los proveedores que siempre significan una situación que hay que cuidar mucho para tener una posición competitiva en el mercado. El proveedor debe ser el principal interesado en que su cliente tenga una buena participación en el mercado. El proveedor debe, en primer lugar, preocuparse por tener un producto de calidad, un servicio eficiente, pero también un precio que le permita a su cliente tener una actividad en el mercado constante o creciente, o a fin de cuentas convertirse en líder del mercado. Estas son las cuatro fuerzas externas que no se pueden subestimar, que conjuntamente a las propias fuerzas que tienen los consumidores, los competidores, actúan, y que pues son fundamentales para realizar el análisis de la competencia. ¿Qué es lo que impide que un competidor nuevo ingrese al mercado o que algunos de los ya existentes salgan? Bueno, en primer lugar, hay barreras de entrada al mercado, ¿sí? Y también tenemos barreras de salida. Les voy a comentar ahora lo que son
las barreras de entrada. No cualquiera puede entrar a un mercado en específico. Y no muchas veces por cuestiones monopolísticas, las puede haber y cuestiones de favorecimiento legal que tienen ciertos grupos de empresas. Muchas veces son condiciones de mercado. Me atrevo a decir que la mayoría de las veces son condiciones de mercado en donde no todos están preparados y están en las condiciones para ingresar a un determinado mercado. ¿Por qué? Pues porque hay barreras. Y estas barreras pueden ser, por ejemplo, las economías de escala. ¿A qué me refiero con economías de escala? Desde el punto de vista económico, se tienen economías de escala cuando se tiene la posibilidad de incrementar la producción a través de la venta o fundamentado en la venta en un porcentaje determinado y los costos no se incrementan en ese mismo porcentaje. Es decir, que el producir más, mi costo por unidad producida se reduce. Eso es una economía de escala. Las empresas que tienen la posibilidad de que en la medida que van creciendo sus costos por unidad son menores, son empresas que enfrentan economías de escala y esa es una condición que no todos tienen la posibilidad de enfrentarla. Cuando las empresas tienen economías de escala, pues normalmente son empresas que son líderes y es muy difícil entrar teniendo economías de escala a competir con estas empresas. Entonces, es una barrera fundamental que desde el punto de vista económico, ¿sí?, significa una barrera de entrada para los competidores o para los que quieren ser competidores, estando ya definida un liderazgo dentro de una determinada industria o dentro de un determinado sector. Otra barrera de entrada es que hay empresas que sí tienen ya la posibilidad de diferenciar de manera muy clara su producto, sea por el producto en sí o por la imagen, la marca y la lealtad que han llegado o que han logrado desarrollar a lo largo del tiempo. No todos tienen esa posibilidad de entrar a competir y a competir de una manera cerrada con un producto que esté muy diferenciado, consecuencia de un buen manejo de imagen, de marca, y que ha tenido la posibilidad de contar con la lealtad de sus clientes. Esta es otra barrera de entrada y es una condición que hay que evaluar cuando nos decidimos a participar en un mercado en un mercado que nos requiera posicionar una marca de inicio, dado que ya hay otra que existe, ¿sí? Los requisitos de capital, pues obvio, hay empresas que ya están en el mercado de manera altamente competitiva, son líderes y su nivel de inversión que tienen de infraestructura está muy por encima del nuestro. Sin embargo, esto no nos deja fuera. Podríamos pensar en condiciones que significaran competitividad a través de las cuales, sin invertir una gran cantidad de recursos, pudiéramos nosotros significar una competencia cercana para el líder. Y ahora pues volvemos otra vez a las tecnologías de la información, nos dan esa posibilidad porque podemos proyectar mucho más y dar a conocer mucho más rápido y de manera contundente nuestro producto si lo hacemos de una manera profesional, adecuada, a través de un proceso de comercialización y de promoción, antes que esto, un proceso de promoción enfocado. Otra barrera de entrada es el acceso a los canales de distribución. El conocer los canales de distribución de un determinado producto es una de las cosas más difíciles cuando pues uno está en un determinado sector o llega uno a un sector que quizás sea nuevo para la empresa. Los canales de distribución, recuerden que aseguran un bajo costo si elegimos el canal adecuado. También podemos asegurar que la mercancía será entregada en el tiempo previsto y en las condiciones previstas, consecuencia de un buen manejo de la mercancía. Entonces, no es fácil encontrar, y menos en economías emergentes, a las empresas
verdaderamente profesionales encargadas de los canales de distribución, si es que vamos a utilizar a una empresa externa, vamos a contratar un servicio, o si queremos desarrollar dentro de nuestra organización el área de distribución para tener un control mucho más cercano, pero ojo, cuidando en este caso muy bien los costos, porque hay quien lo sabe hacer, que ese es su objetivo, es su actividad, y que tienen la posibilidad de hacerlo a un costo menor. Es decir, pueden tener economías de escala, tienen ventaja competitiva al respecto. Entonces, mejor orientarnos hacia aspectos propios de la estrategia comercial y no desviar la atención hacia cuestiones de distribución. La curva de aprendizaje o de experiencia que nos requiere ingresar a un determinado mercado. Bueno, pues esta puede ser muy larga si quien es líder en el mercado ya tiene un buen tiempo siendo líder, o simple y sencillamente si es un mercado muy especializado que va dirigido a un tipo de consumidor de cierta exigencia, lo cual requiere, pues, por supuesto, una curva de aprendizaje mucho mayor. Esta curva de aprendizaje, bueno, es importante tenerla muy clara, porque si definitivamente nos puede significar mucho tiempo y mucho dinero, es mejor no participar. De ahí que sea una barrera de entrada muy importante a considerar. Y por último, las políticas gubernamentales. Pues seguramente ustedes ya han escuchado de empresas que han sido beneficiadas por las políticas gubernamentales, por una determinada legislación que les permite tener la posición de liderazgo que tienen en un momento determinado, y que simplemente hay impedimentos legales para que puedan participar en esa industria otras empresas, o simple y sencillamente se les aplica diferente la legislación a las otras empresas. Caso muy claro, el caso de los medios de comunicación, que bueno, siempre estarán en debate en relación a esta democratización en la participación del negocio de medios de comunicación y una mejor división de los porcentajes de mercado que se tienen. Y por otro lado tenemos las barreras de salida. Aunque no lo crean, también salir implica barreras, y el tomar la decisión de salir de un mercado no es una situación sencilla, es una situación que le puede quitar el sueño por mucho tiempo y puede retrasar la decisión de salida a las empresas, ¿sí? Las regulaciones laborales, por supuesto, si ya se tienen obtenidos compromisos con los trabajadores, no es tan fácil despedir un determinado sector, quizá que se dedicaba a las ventas o que estaba relacionado con el proceso de ventas o de comercialización dentro de la empresa. Otra barrera es que no es tan fácil deshacerse de los activos empleados a un determinado mercado, un determinado producto, y poder convertirlos en ingresos que sean útiles y que a la vez se puedan volverle a inyectar a la empresa en algunas otras áreas que se ha requerido, o en la propia comercialización, pero hacia otro producto o hacia otro mercado, ¿sí? Los compromisos contractuales que se tienen con los clientes, hay pedidos que entregar, hay tiempos que cubrir, y no se puede tomar la decisión de parar el proceso de comercialización. Hay contratos para surtir un determinado producto en un determinado tiempo, y no se le puede decir al cliente que ya no vamos a estar produciendo y distribuyendo el producto o el servicio. Y las barreras emocionales, que son muy importantes, la resistencia a tomar la decisión de cerrar, que puede ser por prestigio, puede ser por imagen de la empresa, puede ser por presión familiar, cuando las empresas son de corte familiar, y en fin, toda condición emocional que haga retrasar esta decisión de salirse del mercado. Algunas otras interrelaciones estratégicas que se tienen con empresas filiales, con empresas hermanas, con empresas sucursales dentro de la propia empresa, que impiden, por toda esta complicación que implicaría el cierre,
impiden que las decisiones se tomen de manera rápida en cuanto a la salida del mercado. Incluso puede haber, cuando las empresas tienen un liderazgo muy significativo en el mercado, que exista también presiones de tipo gubernamental, dado que un cierre o el retiro del mercado de cierto producto y servicio pudiera significar un impacto social no muy favorable para la propia empresa, para la comunidad e incluso para el país. ¿Cuáles son y qué papel juegan los productos sustitutos que entran al mercado? Les había comentado que parte del análisis de la competencia es conocer las condiciones de los productos sustitutos. Pero, bueno, estos productos sustitutos, en general, ¿qué características nos muestran? Estos productos entran a competir al mercado porque quieren satisfacer las mismas necesidades que está satisfaciendo otro producto que ya existe, pero seguramente van a tener un menor precio o características de apariencia muy atractivas con un precio muy similar al que ya está en la competencia, que puedan hacer que el consumidor voltee hacia ellos. Si sucede esto, el producto que entra obtiene un buen porcentaje del mercado, ¿sí? El clásico ejemplo de las medicinas de lo mismo pero más barato, y de esa manera se logra satisfacer las necesidades del consumidor, pero se logra satisfacerlas desde un punto de vista de capacidad, de poder adquisitivo del consumidor, no tanto de un mercado que aprecie la calidad o tenga fidelidad hacia determinada marca. Sin embargo, cuando el producto entra al mercado, un producto de corte sustituto, no lo va a respaldar una marca o alguna fidelidad que ya venga arrastrando. Por lo mismo, pues va a tener que hacerse muy atractivo en cuanto a precio y en cuanto a la calidad. El nivel de ingreso, en este caso, como les mencionaba, cuando los productos quieren entrar como un producto sustituto, la variable nivel de ingreso tiene que ser considerada, tiene que ser tomada en cuenta, porque seguramente vamos a llegar a ese sector de mercado que responde a la variable nivel de ingreso. De esta manera se pueden atender otros estratos económicos de consumidor y a lo mejor ya no estamos compitiendo de manera tan cerrada con quien ya tiene un sector, sin embargo sí podemos significar una competencia, sobre todo si tenemos la capacidad de que el producto con el tiempo alcance calidad y el consumidor vaya teniendo información, el que no lo está consumiendo en ese momento, vaya teniendo la información suficiente para por lo menos ir probando ese nuevo producto sustituto que entró al mercado. ¿Qué estrategia tenemos que aplicar ante la competencia? Esto va a depender de la postura que decidamos tomar, ¿sí? Si queremos ser líderes, si queremos ser una estrategia o tomar una estrategia de retadores, si queremos ser únicamente seguidores en el mercado o queremos ser especialistas hacia un determinado producto o un determinado servicio. La estrategia de líder va a consistir en querer dominar una posición en el mercado y que sea reconocida esta posición por el resto de las empresas y claro, por los consumidores, por el mercado en general. Sin embargo, aquí nos vamos a enfrentar a tres retos: el desarrollo de la demanda genérica a través de nuevos consumidores, de nuevos usos o el incremento en el consumo del producto. O también nos vamos a enfrentar al hecho de que va a haber una protección en el mercado con respecto a la cual se pueden adoptar diversas estrategias. Es decir, ¿a qué me refiero con protección? Me refiero a que el que está en ese momento como líder va a tener ciertas fuerzas que lo van a proteger dentro del mercado. Entonces, una participación eficiente
puede ser innovando, puede ser eficientando la distribución, haciéndola de manera constante, o puede ser también confrontando directamente al competidor en cuanto a los precios. Otra condición es que la ampliación de la participación del mercado basada en el aumento de la rentabilidad de sus operaciones se puede dar, sin embargo, tratando de evitar incurrir en posiciones monopolistas, ampliar el mercado, ¿sí?, evitando ser un monopolio. Vamos a la otra estrategia, que es la estrategia de retador. Es una estrategia que consiste en querer sustituir al líder, resultado de que este líder deja de dominar el mercado. Aquí tendríamos dos estrategias de ataque. Es una estrategia frontal, ¿sí?, con las mismas áreas de ataque que está utilizando el líder, o una estrategia radical que va a consistir en atacar los puntos débiles del consumidor, ¿sí? El consumidor tiene cierta tendencia a desbordarse por algunas cosas nuevas, algunas cosas de moda, ¿sí? Hay alguna cuestión que en el ámbito del marketing se le llama acercamiento de guerrilla, que es hacer una determinada promoción en un determinado lugar y en un determinado momento que no espera la competencia, es decir, tener una actividad que no es esperada por la competencia, y eso hace llamar la atención del consumidor, de aquel consumidor que tenga ciertas debilidades hacia la innovación, hacia condiciones originales del producto, pues va a voltear hacia hacia lo que le estamos ofreciendo. Hay una estrategia más, que es la estrategia de seguidor. El seguidor va a ser aquel competidor que ya cuenta con una cuota de mercado, pero que esta cuota es más reducida que la del líder. Y va a utilizar varias estrategias. Va a tratar de alinear sus decisiones con respecto a las decisiones que toma el líder del mercado. No va a atacar, pero va a tratar de estar ahí. Va a tratar de estar por un lado del líder, a lo mejor en un momento atrás, en otro momento se le empareja, pero de esa manera va a decirle al consumidor que él está ahí, que él puede competir, ¿sí? Y sobre todo va a mandar la señal al líder de que en cualquier momento él puede tener una estrategia para convertirse en líder del mercado, ¿sí? De esta manera va a tratar de desarrollar una demanda genérica dirigida a aquellos segmentos del mercado en los que él ha determinado que puede tener una mayor ventaja competitiva, ¿sí? Aquí va a aplicar una estrategia propia, no le interesa aplicar la misma estrategia del competidor, porque precisamente se trata de que el consumidor perciba las diferencias. La estrategia de especialista es algo mucho más enfocado. El especialista va a ser aquel que quiere llenar un hueco de mercado y que en ese hueco él pueda tener una posición dominante de acuerdo a la especialización en cuanto a la producción, en cuanto a la distribución, al manejo, al servicio postventa del producto, en cuanto a esto que él ha desarrollado y que lo puede convertir en un líder en ese hueco de mercado. Entonces aquí se va a concentrar en un segmento de mercado específico con el objeto de dominarlo y de servirlo con una gran especialización, de satisfacer necesidades específicas de determinados consumidores. Y también esto le va a permitir tener un gran potencial en el mercado que está atendiendo, pues consecuencia de los beneficios propios que esta especialización le puede llevar. En fin, con estas estrategias nosotros terminamos de analizar y de ejecutar nuestro proceso de comercialización, y que nos van a permitir alcanzar resultados
mucho mejores en un tiempo mucho más corto. Les reitero, es muy importante tener una posición estratégica dentro del diseño de nuestra comercialización, que requiera de planear, que requiera de actuar, que requiera de medir los resultados que nos está dando la actuación y que nos abra la posibilidad de crítica, de, bueno, primero análisis, de síntesis de lo que estamos haciendo, de crítica y de implementación de cambios o de alternativas para poder alcanzar los objetivos. Les agradezco mucho su atención a esta sesión número 7 y nos vemos en la próxima. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Como siempre, mi principal objetivo va a ser que los conocimientos que estoy compartiendo con ustedes signifiquen un aprendizaje, pero que sea un aprendizaje útil, que ustedes le puedan ver la aplicación en sus diferentes actividades de trabajo o, que mejor, en su propia empresa. Hasta la próxima.